Hola gente de YouTube, aquí les traigo el siguiente capítulo de esta historia. Recuerden que lo intento hacer lo mejor que puedo y pido perdón de corazón si es que hay errores en la historia. Sin nada más que decir, comencemos. Todo lo que se usa en el vídeo no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos autores. La mañana era tranquila en la finca, pero el sonido de un batir de alas rompió el silencio. Un cuervo negro descendió del cielo, aterrizando frente a Tanjiro mientras este ajustaba su aori. El ave lo observó con ojos brillantes antes de alzar la voz. Tanjiro Kamado. Ha llegado el momento. Se ha decidido que vuelvas a las misiones. No hay más sospechas sobre ti. Eres libre de actuar. Tanjiro, que estaba en cuclillas, miró al cuervo con seriedad. El peso de aquellas palabras era notable. Aunque sabía que las hermanas Kocho lo vigilaban, nunca había sentido animosidad por parte de ellas, pero escuchar que ahora confiaban plenamente en él era un pequeño alivio. ¿Cuál es mi misión?, preguntó con calma, poniéndose de pie mientras ajustaba la empuñadura de su katana. El cuervo agitó las alas y continuó con su mensaje. Se ha avistado actividad demoníaca en una montaña cercana. Tu misión es investigar y eliminar a los demonios. Ve de inmediato. Tanjiro asintió. Sin perder tiempo, volvió al interior de la finca para recoger el bento que Kanae le había preparado. Cuando salió nuevamente, encontró a las dos hermanas Kocho esperándolo. Entonces, es hora de que regreses al campo de batalla, dijo Kanae, ofreciéndole su cálida sonrisa. Ten cuidado, Tanjiro-kun. Hemos confiado en tu fortaleza desde el principio, pero me alegra saber que ahora lo harás con más libertad, añadió Shinobu, con un tono serio, pero no sin cierto aire de apoyo. Gracias a ambas. No les fallaré, respondió Tanjiro, inclinándose profundamente. Con su máscara de zorro en el rostro y la misión clara en su mente, partió hacia la montaña sin mirar atrás. El viaje fue rápido, y pronto llegó a la base de la montaña indicada. Era un lugar cubierto de espesa vegetación, con árboles altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Tanjiro avanzó con cuidado, utilizando su olfato para localizar a los demonios. El aire estaba impregnado con un aroma que combinaba sangre y putrefacción. Poco después, se encontró con el primer demonio, una criatura deforme con garras que parecían cuchillas. La batalla fue breve. Usando la respiración solar, Tanjiro eliminó al demonio con rapidez, su katana Nichirin brillando bajo la escasa luz. Conforme avanzaba, otros demonios se cruzaron en su camino, pero ninguno fue un desafío real. Su experiencia y las 13 posturas de la respiración solar le permitieron acabar con ellos rápidamente. Finalmente, tras horas de combate y rastreo, la montaña quedó en silencio. Esto debería ser todo, murmuró Tanjiro mientras envainaba su katana. Ahora que la misión estaba completa y no había urgencia alguna, decidió aprovechar el tiempo antes de regresar a la finca. Una idea surgió en su mente, una que había estado rondándolo desde hacía días: visitar a Daki. Recordó la carta que le había enviado para asegurarle que estaba bien y que no se preocupara. Había sido su manera de mantener una conexión con alguien más allá de la finca. Sin embargo, ahora quería verla en persona, aunque fuera brevemente. Bajando de la montaña, Tanjiro comenzó a dirigirse al lugar donde sabía que Daki se encontraba. Cada paso que daba estaba cargado de determinación, aunque su rostro seguía oculto tras la máscara. El distrito rojo estaba tan bullicioso como siempre, con las luces de los faroles iluminando las calles y las voces de los transeúntes llenando el aire. Tanjiro avanzaba entre la multitud con pasos silenciosos y seguros, su máscara de zorro cubriendo su rostro. No sabía cómo estaría, pero quería asegurarse de que todo estuviera bien. Después de todo, desde su último encuentro, su única comunicación había sido a través de una carta breve, y aunque él había explicado su situación, sabía que ella podía estar preocupada. Al llegar al lugar donde sabía que Daki residía, entró con cautela, subiendo las escaleras sin hacer ruido. No quería anunciar su presencia. Prefería que fuera una sorpresa. En el interior, Daki estaba sentada cerca de una ventana, mirando la ciudad con una expresión pensativa. Había días en los que se preguntaba si volvería a verlo pronto o si el cazador al que había decidido confiarle tanto estaba bien. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Al voltear hacia la puerta, lo vio. Tanjiro estaba ahí, su figura recortada por la tenue luz que entraba desde el pasillo.
¿Tú? Daki parpadeó, visiblemente sorprendida, poniéndose de pie rápidamente. ¿Qué haces aquí? Tanjiro inclinó levemente la cabeza, como era habitual en él, y respondió con serenidad. He venido a verte. Daki no podía creerlo. No había recibido ningún aviso de que él estaría aquí, y hasta donde sabía, Tanjiro aún estaba siendo vigilado en la finca. La sorpresa y el alivio se mezclaron en su pecho. ¿Te han dejado volver a tus misiones? Preguntó con un tono que intentaba ser neutral, aunque el alivio en su voz era evidente. Tanjiro asintió. Sí, mi cuervo llegó esta mañana. Ya no hay sospechas sobre mí. Terminé una misión que me encomendó mi cuervo y decidí venir antes de regresar a la finca. Daki lo observó con atención, procesando sus palabras. Durante un momento, solo pudo mirarlo en silencio, pero cuando sus emociones finalmente la superaron, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Tanjiro, que no esperaba un gesto tan repentino, permaneció inmóvil por un instante antes de devolverle el abrazo. Sus manos se posaron suavemente sobre los hombros de Daki, correspondiendo el gesto con firmeza, aunque su rostro permanecía sereno y sin emociones. ¿Por qué no me avisaste que vendrías? Susurró Daki, sin separarse de él. Quería sorprenderte, respondió Tanjiro con su tono tranquilo. Daki finalmente se apartó ligeramente, mirándolo con una mezcla de alivio y asombro. ¿Tú? ¿El cazador frío y distante, haciendo algo como esto? Preguntó con un leve sarcasmo, intentando cubrir lo conmovida que estaba. Quizás estoy cambiando un poco, dijo Tanjiro, su voz cálida aunque su expresión seguía seria. Daki lo observó, buscando en su rostro algún indicio de burla o de falsedad, pero no encontró nada. A pesar de su apariencia siempre estoica, había algo diferente en él, algo más cálido en sus acciones. Esto no es lo que esperaba de ti, pero me alegra, murmuró, dejando escapar un suspiro mientras volvía a mirarlo a los ojos. Gracias por recibirme así, dijo Tanjiro. Ambos permanecieron en silencio por un momento, dejando que la tranquilidad del encuentro hablara por ellos. Aunque Tanjiro aún llevaba el peso de sus emociones y sus responsabilidades, ese pequeño gesto de cercanía había significado mucho, tanto para él como para Daki. Finalmente, Tanjiro habló, rompiendo el silencio con su tono característico, sereno y decidido. He cumplido con mi misión. Ya no hay nada más que me retenga aquí esta noche. Daki lo miró, su expresión un tanto preocupada, pero con un leve suspiro de alivio. ¿Regresas ya? Preguntó, aunque sabía que su respuesta ya era evidente. Tanjiro asintió, su rostro impasible, pero sus ojos mostraban una calma que solo él podía transmitir. Sí. Regresaré antes del amanecer. Todo está en orden. Daki permaneció en silencio por un momento, pero sus ojos no podían ocultar lo aliviada que se sentía. No fue necesario más diálogo, pues ambos comprendían lo que significaba ese breve encuentro. Tanjiro le ofreció una mirada tranquila, la misma que solía dar en momentos de tensión. Tanjiro dio un paso atrás, mirando a Daki con seriedad, pero algo en su expresión reflejaba una suavidad inesperada. Extendió su mano y, con un gesto leve pero genuino, le dio unas palmaditas suaves en la cabeza. Regresaré para verte en cuanto pueda, dijo, su tono algo más cálido de lo que Daki esperaba. No era el cazador frío y distante que había conocido en otras ocasiones. Aquellas palabras, dichas con una sinceridad inesperada, hicieron que el corazón de Daki latiera más rápido. No estaba acostumbrada a esa cercanía, pero algo en ella se relajó con ese simple gesto. Daki, sorprendida, no pudo evitar mirarlo con algo de asombro. En su mente, se repetían sus palabras, como si fueran una promesa callada, algo que parecía decir mucho más que solo un regreso. En ese momento, un sonido suave pero inconfundible emergió de la sombra, y Gyutaro apareció. Su figura, emergiendo del cuerpo de Daki, no pasó desapercibida. A pesar de la sorpresa que generó su aparición, no dijo palabra alguna. Solo observó en silencio, su mirada fija en Tanjiro. La sorpresa en su rostro fue clara, aunque no expresó nada en voz alta. Tanjiro lo miró brevemente, reconociendo su presencia sin alterarse. Sin embargo, antes de que Gyutaro pudiera decir algo, Tanjiro ya había comenzado a caminar hacia la oscuridad, con el mismo paso firme de siempre. Sin decir más, Tanjiro comenzó su camino de regreso a la finca.
La noche, aunque todavía oscura, parecía menos densa ahora. A medida que Tanjiro avanzaba por el sendero, la oscuridad de la noche parecía ceder ante la cercanía del amanecer. Su respiración se mantenía tranquila, a pesar de lo vivido esa noche. Había cumplido con su objetivo, pero el camino por delante seguía siendo largo, como siempre lo había sido. La incertidumbre de lo que le esperaba lo acompañaba, pero no lo detenía. En su mente solo había espacio para una misión: proteger a aquellos que le quedaban, y cumplir con el juramento que había hecho. Mientras caminaba, el sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio de la noche. A lo lejos, la finca se vislumbraba, una presencia cálida y tranquila en medio de la oscuridad. Su cuerpo empezaba a sentir el agotamiento, pero la determinación seguía siendo su impulso más fuerte. Al llegar cerca, su vista se posó en las siluetas de los edificios y en el suave resplandor que comenzaba a anunciar el nuevo día. Antes de entrar, Tanjiro levantó la cabeza hacia el cielo, observando las primeras luces del amanecer que comenzaban a pintar de rojo y dorado las nubes. Un suspiro se escapó de sus labios, tan leve como el viento que soplaba a su alrededor. Aunque la lucha continuaba, y a pesar del vacío que aún llevaba en su interior, había algo que lo mantenía firme: la promesa de un futuro, la esperanza de un mañana donde pudiera hacer justicia. El sonido de sus pasos resonaba suavemente en el sendero mientras la finca se alzaba frente a él, bañada por la luz del amanecer. Su caminar era tranquilo, casi imperceptible, y su expresión permanecía serena, aunque sus ojos reflejaban una profundidad que pocos podían comprender. El agotamiento físico no parecía afectarlo. Su postura firme y sus movimientos controlados mostraban una fortaleza tanto interna como externa. Al acercarse a la entrada, sus ojos captaron la figura de Aoi, quien estaba arrodillada, limpiando cuidadosamente los escalones con un trapo húmedo. Al notar su llegada, ella levantó la cabeza, sorprendida de verlo tan temprano. «Tanjiro», dijo con un leve sobresalto antes de recuperar la compostura. «¿Ya regresaste?». Él hizo una ligera inclinación de cabeza a modo de saludo, su rostro manteniéndose apacible. «Sí, la misión se resolvió antes de lo esperado». Aoi lo observó un momento, notando las marcas de polvo y desgaste en su uniforme. Aunque no mostraba signos evidentes de cansancio, había algo en su presencia que transmitía una energía contenida, como si llevara un peso invisible. «Parece que fue un trabajo duro. ¿Estás bien?», preguntó mientras dejaba el trapo a un lado, su voz reflejando una preocupación genuina. «Estoy bien. Gracias, Aoi-san». Su tono era tranquilo, con una calidez sutil pero distante. Luego, dirigió su mirada hacia la finca. «¿Todo ha estado en calma aquí?». «Sí, todo ha estado tranquilo», respondió Aoi mientras volvía a limpiar. «Aunque Shinobu-sama y Kanae-sama no están. Salieron hace un par de días para una misión, pero deberían regresar al mediodía». Tanjiro asintió con suavidad, procesando la información. «Entendido. Gracias por informarme». Aoi lo observó por un momento más, y luego añadió: «Deberías descansar un poco. Te ves cansado, incluso si no lo admites». Una leve sombra de comprensión cruzó el rostro de Tanjiro, pero su expresión apática no se alteró. «Lo haré. Gracias por tu preocupación». Sin más palabras, Tanjiro se dirigió a su habitación. Entró con pasos silenciosos, dejó su katana cuidadosamente junto al futón y se quitó la máscara de zorro, dejándola a un lado. Se tumbó en el futón, cerrando los ojos mientras la luz del día comenzaba a entrar por la ventana. Aunque su cuerpo finalmente cedió al cansancio, su mente seguía alerta, como si incluso en sueños permaneciera vigilante. El sol estaba en su punto más alto cuando Shinobu y Kanae llegaron a la finca tras completar su misión. La brisa cálida acariciaba sus rostros mientras se acercaban a la entrada, conversando de manera relajada sobre los últimos acontecimientos. «Parece que todo está en calma», comentó Kanae con una sonrisa apacible, observando el ambiente tranquilo. Shinobu asintió, ajustando su aori ligeramente. «Sí, aunque será bueno confirmar si todo está en orden». Al entrar, encontraron a Aoi barriendo el patio. Al verlas, Aoi detuvo su labor y se inclinó para saludarlas. «Bienvenidas, Shinobu-sama, Kanae-sama». «Gracias, Aoi», respondió Kanae con dulzura. «¿Cómo ha estado todo en nuestra ausencia?». «Todo tranquilo», dijo Aoi,
enderezándose. Tanjiro-kun regresó temprano esta mañana de su misión. Ahora mismo está descansando en su habitación. Shinobu alzó una ceja con curiosidad. ¿Tanjiro-kun? ¿Está descansando? Sí, confirmó Aoi. Parece que estaba agotado. Por fin se permitió descansar un poco. Kanae intercambió una mirada con Shinobu, una chispa de curiosidad brillando en sus ojos. Entonces, no lleva su máscara puesta, ¿verdad? Probablemente no, respondió Aoi sin pensar mucho en ello, volviendo a concentrarse en su tarea. Shinobu llevó una mano al mentón, su expresión adquirió un toque pícaro. Kanae, tal vez deberíamos asegurarnos de que esté bien. Kanae sonrió, entendiendo perfectamente las intenciones de su hermana. Sí, solo para confirmar que todo está en orden. Sin hacer ruido, las hermanas se dirigieron hacia la habitación de Tanjiro. Al llegar, notaron que la puerta estaba ligeramente entreabierta. La curiosidad las empujó a asomarse con cuidado, pero lo que ocurrió a continuación las dejó atónitas. Tanjiro, que hasta ese momento parecía dormido, de repente abrió los ojos, sus movimientos rápidos como un rayo. Tomó la máscara de zorro que estaba junto a él y se la colocó con fluidez, al mismo tiempo que su mano alcanzaba la katana. Su postura cambió al instante, adoptando una guardia defensiva mientras su mirada fría y apática se fijaba en la puerta. ¿Quién está ahí?, preguntó con una voz calmada pero cargada de tensión, como si estuviera listo para enfrentarse a cualquier amenaza. Shinobu y Kanae retrocedieron un paso, sorprendidas por la reacción instintiva de Tanjiro. Kanae levantó las manos con calma, tratando de disipar la tensión. Tranquilo, Tanjiro-kun. Solo somos nosotras. Al escuchar sus voces, Tanjiro parpadeó un par de veces. Su postura se relajó gradualmente, y bajó la katana mientras un suspiro silencioso escapaba de sus labios. Lo siento, murmuró, su voz volviendo a su tono habitual, aunque seguía sonando distante. Por un momento pensé que algo había sucedido. Shinobu inclinó ligeramente la cabeza, recuperando su sonrisa habitual. No te preocupes, Tanjiro-kun. Fue nuestra culpa por acercarnos sin avisar. Kanae, con una expresión más tranquila, añadió. Solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien, pero parece que interrumpimos tu descanso. Tanjiro asintió, pero su mirada seguía fija en ellas, como si todavía estuviera procesando la situación. Después de un momento, volvió a colocar su katana a un lado y se sentó en el futón. Gracias por preocuparse, dijo con un tono educado, aunque mantuvo su rostro apático. Las hermanas se miraron, un leve atisbo de culpa mezclado con curiosidad en sus expresiones. Decidieron no insistir más y dejaron que Tanjiro retomara su descanso. Mientras se alejaban, Shinobu murmuró en voz baja, apenas audible para Kanae. Es increíble lo alerta que está incluso al dormir. Kanae asintió, reflexionando en silencio sobre lo que acababa de presenciar. Tanjiro permaneció en un profundo sueño, sin ser interrumpido, el resto del día después del inesperado encuentro con las hermanas Kocho. La noche anterior había sido agotadora, y el desgaste físico y emocional de la batalla constante lo había dejado completamente exhausto. No hubo pensamientos ni recuerdos que lo perturbaran. Simplemente, su cuerpo y mente cayeron en un descanso profundo, un vacío lleno de tranquilidad que rara vez experimentaba. Todo el día transcurrió en completa calma, con Tanjiro sumido en su descanso sin la más mínima interrupción. No hubo ruido que lo despertara, ni visitas que interfirieran en su letargo reparador. En la finca, todos sabían que el joven cazador necesitaba ese tiempo para recuperarse, así que, incluso en el ajetreo habitual del lugar, se mantuvo todo en silencio a su alrededor, respetando su necesidad de descanso. Cuando la luz del sol ya se había desvanecido por completo, la oscuridad de la noche se apoderó del paisaje. A pesar del paso del tiempo, Tanjiro no se movió, absorbido por el profundo sueño que lo había envuelto. Como si el mundo entero hubiera desaparecido a su alrededor. El siguiente día, antes de que el sol saliera por completo, Tanjiro despertó. Se levantó rápidamente, sin hacer ruido, con la misma calma que había caracterizado su descanso. No despertó a nadie en la finca, pues sabía que aún estaban dormidos. Su cuerpo, aún cansado pero más liviano tras el descanso, se movió con determinación. Aunque el día apenas comenzaba a despuntar, Tanjiro estaba listo para seguir con su objetivo principal.
Poco después, el cuervo apareció, volando hasta él con agilidad y posándose cerca de su hombro. Tanjiro, sin sorpresa alguna, escuchó las palabras que ya conocía bien. El cuervo pronunció la misión, como siempre lo hacía, con claridad. Misión. Un demonio ha atacado una aldea cercana. Varios aldeanos han sido secuestrados. La tarea debe completarse con urgencia. Tanjiro escuchó atentamente, sin mostrar emoción alguna en su rostro. Como siempre, su expresión era impasible. Con un leve asentimiento, respondió en su tono tranquilo, como si fuera simplemente una tarea más. Entendido. El cuervo batió sus alas y voló por encima de él, guiando a Tanjiro en su travesía. Sin perder tiempo, Tanjiro se colocó su máscara de zorro, la cual no solo protegía su rostro, sino que ahora también servía como un recordatorio constante de su objetivo principal: acabar con los demonios. Ajustó su katana, asegurándose de que estuviera lista para la batalla, y comenzó a caminar en dirección a la aldea indicada. Sin despedirse de nadie, pues aún todos estaban dormidos en la finca, Tanjiro partió hacia su misión. No era necesario hablar, ni hacer ruido. Lo único que importaba era su objetivo. El camino hacia la aldea fue largo y silencioso, y a medida que avanzaba, Tanjiro sentía la presión de un aire pesado que se volvía más denso conforme caía la noche. El frío de la mañana se desvaneció, dando paso a una quietud ominosa. Finalmente, cuando el sol se ocultó por completo, Tanjiro llegó a las afueras de la aldea. La aldea se encontraba en un estado extraño. Las casas estaban desordenadas, algunas abiertas, otras completamente vacías. El aire estaba impregnado con un olor metálico, como si algo en el lugar estuviera envenenado. No era solo la ausencia de vida lo que inquietaba a Tanjiro, sino la sensación de que algo estaba acechando entre las sombras. Con cautela, Tanjiro adentró en la aldea. La ausencia de cualquier ruido era desconcertante. No se escuchaba ni el susurro del viento ni el canto de los insectos. Todo estaba en silencio, y la sensación de peligro era palpable. Mientras avanzaba, su respiración se mantenía constante, su katana lista para cualquier enfrentamiento. De repente, algo se movió en la penumbra. Una figura emergió de entre las sombras, una presencia que hizo que el aire se volviera gélido. Un hombre de cabellera plateada, ojos de un color iridiscente que cambiaban con cada movimiento de la luz, lo observaba con una calma inquietante. Su sonrisa era tan amplia como su serenidad, pero la maldad que emanaba de él era tan palpable que parecía casi visible. Una ola de recuerdos de su vida anterior invadió la mente de Tanjiro. Aquellos ojos, esa sonrisa. Douma, la segunda luna superior. El nombre surgió en su mente como un eco lejano, pero lo suficientemente fuerte como para saber que este era el demonio responsable de muchas muertes. Su corazón latió con fuerza, y el odio que sentía hacia este demonio aumentó, recordando lo que había perdido. «Ah, un cazador», dijo Douma, su voz suave pero cargada de una frialdad que helaba la sangre. «Qué raro es ver uno aquí. No me digas que has venido a detenerme». Tanjiro no se dejó impresionar. Su mirada estaba fija en él, y su postura indicaba que estaba preparado para cualquier ataque. «No voy a dejar que sigas matando a inocentes», dijo, su tono firme y decidido. Douma levantó una ceja, como si la declaración de Tanjiro fuera una broma. «¿Crees que podrás detenerme, pequeño cazador?», dijo mientras, de un suave movimiento, agitaba sus abanicos. De inmediato, una ráfaga helada se desprendió de sus abanicos, congelando el aire a su alrededor. Tanjiro reaccionó rápidamente, esquivando la ráfaga de hielo que pasaba cerca de él. Pero al girarse para enfrentar nuevamente a Douma, un par de figuras de hielo emergieron de su lado, cada una con una fría gracia mortal. «Estas son mis princesas de la ventisca blanca», explicó Douma, su tono ligero, casi burlón. «Te ayudarán a ver el futuro de esta pelea». Las figuras, cubiertas en hielo, comenzaron a moverse hacia Tanjiro, sus ojos helados observándolo mientras se acercaban a gran velocidad. Sin embargo, Tanjiro no vaciló. Usando su respiración, se deshizo de la primera figura con un corte limpio, pero no tuvo tiempo de reaccionar ante la segunda, que lo atacó con un par de ráfagas heladas. El aire se volvió más gélido, y Tanjiro podía sentir cómo el hielo comenzaba a pegarse a su piel, pero sin dudarlo, liberó una postura de la respiración solar, cortando la ráfaga y dejando escapar una onda de calor que disipó el frío a su alrededor.
Douma observó el movimiento, y su sonrisa no hizo más que ampliarse. Interesante. Veamos qué tan fuerte eres, cazador. El aire estaba cargado de una tensión palpable mientras Tanjiro y Douma se enfrentaban en el campo de batalla. Las llamas que se levantaban de los movimientos de Tanjiro iluminaban la escena, y el resplandor del sol reflejaba en los ojos de Douma, haciendo que su rostro de serenidad contrastara con la furia en la de Tanjiro. Tanjiro, no me detendré aquí. No permitiré que sigas matando. No dejaré que más inocentes caigan. Douma sonrió, su expresión fría y distante, como si la amenaza de Tanjiro fuera solo una molestia pasajera. Douma, eres fuerte, pero no suficiente. Tu lucha será en vano. Tanjiro respiró profundamente, sus ojos reflejando determinación. Usó la primera postura de la respiración solar, Vals, un corte horizontal que cortó el aire con una velocidad impresionante. El movimiento fue tan veloz que Douma tuvo que retroceder, impresionado por la destreza del joven cazador. Pero no fue suficiente para derrotarlo. En respuesta, Douma utilizó su habilidad, lanzando ráfagas de hielo que cubrían el campo de batalla, tratando de congelar los movimientos de Tanjiro. Pero Tanjiro, usando Vals relámpago, uniendo la velocidad de la primera postura con la velocidad explosiva de la respiración del rayo, logró esquivar y atacar con un corte limpio hacia Douma. Sin embargo, Douma se deshizo de la ofensiva, con un movimiento fluido que lo hizo evadir el ataque con facilidad. Douma, es impresionante, pero no es suficiente. Tanjiro se mantuvo firme, no cediendo. Y se preparó para usar la segunda postura, cielo azul. Giró su cuerpo, realizando un corte circular a tricentésimo sexagésimo, con la esperanza de sorprender a su oponente. Sin embargo, Douma, con su velocidad demoníaca, se movió hacia un lado, dejando que la estocada de Tanjiro pasara de largo. Tanjiro no se detuvo. Aceleró el ritmo, moviéndose con la gracia de la tercera postura, espejo carmesí sofocante. Lanzó dos cortes defensivos rápidos, pero Douma se adelantó, su cuerpo deslizándose con la agilidad de un demonio, esquivando nuevamente. Con una sonrisa maliciosa, Douma aprovechó la oportunidad y lanzó una estocada helada, hiriendo el costado de Tanjiro. Sangrando, Tanjiro sentía el dolor, pero su voluntad no se rompió. El ardor en su cuerpo, la furia en su corazón, lo mantenían en pie. Usó su marca de cazador activada, sintiendo como su cuerpo aumentaba en poder, y junto con el mundo transparente, pudo anticipar cada movimiento de Douma. Douma, viendo que Tanjiro seguía luchando con tanta determinación, se burló. ¿Aún no te has rendido, pequeño cazador? El dolor comenzaba a ser insoportable, las heridas se acumulaban en su cuerpo, pero la sed de venganza lo mantenía de pie. Decidido a no caer, Tanjiro avanzó a toda velocidad, usando la cuarta postura, Parelio Arcoiris, una danza evasiva que lo hizo girar y rotar a una velocidad vertiginosa, creando múltiples ilusiones de sí mismo. Douma, confundido por la habilidad de Tanjiro, atacó varias de las imágenes secundarias, mientras el verdadero Tanjiro se deslizaba por su costado, lanzando un corte directo hacia su enemigo. Sin embargo, Douma se repuso rápidamente, y usando su habilidad, creó un vórtice de hielo para rodear a Tanjiro y restringir sus movimientos. Aunque debilitado, Tanjiro continuó luchando usando la quinta postura, rueda de fuego, saltando al aire y girando en un círculo flameante que lo liberó momentáneamente del vórtice de hielo. La fuerza del ataque impactó a Douma, pero no lo derribó. Con las heridas acumulándose y su fuerza menguando, Tanjiro no dejó que eso lo detuviera. La determinación que sentía era más fuerte que el dolor. Usando la sexta postura, Sol abrasante, creó un vértice de fuego defensivo, protegiéndose de los ataques helados de Douma y atacando a su oponente con un golpe imponente. El impacto del fuego quemó una parte de la ropa de Douma, pero su resistencia no se quebró. Aunque Tanjiro superaba el nivel de Douma por poco durante un tiempo, poco a poco las heridas lo superaban. Pero con la activación de la marca de cazador y el mundo transparente, Tanjiro continuaba luchando de igual a igual. Cada vez que Douma lo hería, Tanjiro se levantaba, su cuerpo cada vez más lleno de heridas, pero con un corazón inquebrantable. Finalmente, después de una serie de ataques y bloqueos, Tanjiro preparó la décima postura, luz brillante de gratitud, lanzándose en espiral hacia Douma.
La luz de su técnica brilló con fuerza, un reflejo del fuego del sol, mientras atacaba con un poder renovado. Douma, sonriendo, comenzó a ir con todo en la pelea. A pesar de que Tanjiro había llegado a un nivel de poder increíble, el demonio todavía lo superaba por poco en fuerza, velocidad y resistencia. Aún así, Tanjiro no iba a rendirse, y su lucha continuaría, enfrentándose a Douma en un combate épico que seguiría desgastando su cuerpo mientras su voluntad de venganza seguía intacta. La batalla continuó con una intensidad casi insoportable. Tanjiro, agotado pero con una determinación feroz, se mantenía firme ante Douma. El demonio, con su calma aterradora, parecía disfrutar cada instante de la lucha. Tanjiro estaba al límite, sus fuerzas mermadas por las heridas, pero la rabia y la sed de venganza lo impulsaban a seguir adelante. Sabía que debía derrotar a Douma para acabar con el sufrimiento que había causado. Tanjiro, con la marca de cazador brillando en su frente y el mundo transparente activado, lanzó un corte fulgurante, confiando en su velocidad y habilidad. El filo de su katana voló hacia Douma, y por un momento pareció que el golpe alcanzaría su objetivo. Sin embargo, Douma reaccionó con una rapidez sorprendente, esquivando el ataque con facilidad. Tanjiro, aprovechando su impulso, giró y se lanzó hacia él de nuevo, decidido a cortar su cuello. Pero Douma levantaría uno de sus abanicos, y con un ágil movimiento, lo desplegó en un rápido gesto, creando una corriente de aire cortante que desvió el golpe de Tanjiro. Tanjiro apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Douma, con una destreza aterradora, usara su abanico como una extensión de su propio cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, uno de los extremos del abanico perforó con una velocidad mortal el costado de Tanjiro, atravesando uno de sus pulmones. El dolor fue insoportable. Tanjiro dejó escapar un gruñido ahogado, pero su voluntad seguía siendo más fuerte que su cuerpo. Con un esfuerzo casi sobrehumano, se apartó rápidamente de Douma, evitando el golpe fatal. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Con rapidez, presionó la herida, tratando de frenar el sangrado mientras su respiración se volvía cada vez más dificultosa. Douma, con una sonrisa fría y sin emociones verdaderas, observó a Tanjiro. Interesante, murmuró, su tono lleno de una indiferencia macabra. Eres fuerte, pero no lo suficiente. Douma no parecía impresionado, sino más bien entretenido por la resistencia del cazador. Sin embargo, no parecía dispuesto a terminar la pelea de inmediato. Es una pena que no pueda matarte ahora, dijo, como si su vida o muerte fuera un simple juego. Pero estoy seguro de que nos veremos nuevamente. Llamó a Nakime porque miró que el sol ya salía en el horizonte, y en un instante, un portón se abrió bajo él, y su figura comenzó a desvanecerse. Nos veremos de nuevo, cazador, dijo Douma con una sonrisa enigmática, mientras desaparecía. Tanjiro, ahora solo en el campo de batalla, sintió el aire frío de la mañana acariciando su rostro. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte, pero el paisaje que lo rodeaba estaba devastado. El pueblo que había intentado proteger yacía en ruinas. Las casas estaban reducidas a escombros, los caminos estaban cubiertos de sangre seca y madera carbonizada, y un silencio opresivo lo envolvía todo. No quedaba rastro de vida, solo la huella de la masacre que Douma había provocado. Con una mano presionó su herida, un intento desesperado por detener el sangrado. Su respiración era superficial y dolorosa. El abanico de Douma había perforado uno de sus pulmones, y moverse era una tortura. Miró a su alrededor, observando los restos de lo que una vez fue un lugar lleno de vida. No queda nada, nadie que pueda salvar. A pesar de la luz del amanecer, Tanjiro sabía que no podía quedarse en el pueblo. No solo porque estaba destruido, sino porque en su estado actual debía buscar ayuda rápidamente si quería sobrevivir. Su mente se dirigió a la finca de las hermanas Kocho, un lugar seguro donde podría atender sus heridas y recuperarse lo mejor posible. Apretando los dientes, comenzó a caminar hacia el bosque cercano, donde recordaba que había un camino que conducía a la finca. Cada paso era un desafío, con el dolor de su herida irradiando por todo su cuerpo. Se detuvo junto a un arroyo, su reflejo distorsionado en el agua clara. Bebió con avidez, el frío líquido aliviando un poco su garganta seca. Rasgó un pedazo de su ropa y lo usó para vendar su pecho, presionando con fuerza para detener la hemorragia. Era un alivio temporal, pero suficiente para seguir adelante.
Lo siento, murmuró, mirando hacia el pueblo a la distancia. Lamento no haber sido más fuerte. Sus palabras se desvanecieron en el aire matutino. El dolor de la derrota era casi tan profundo como el de su herida, pero sabía que rendirse no era una opción. Con un último vistazo al pueblo devastado, giró en dirección a la finca de las hermanas Kocho. A medida que el sol ascendía, Tanjiro volvió a levantarse, tambaleándose pero decidido. Su respiración era un esfuerzo constante, pero cada paso lo acercaba más a la finca de las hermanas Kocho. Tanjiro llegó a la finca de las hermanas Kocho cuando la oscuridad de la noche ya se había apoderado del lugar. Su cuerpo estaba agotado, sus heridas graves, y el cansancio lo había consumido por completo. La perforación en sus pulmones le dificultaba respirar, y la fatiga lo había alcanzado a tal punto que no pudo más. Con su aori empapado en sudor y sangre, apenas logró dar un paso antes de desplomarse en la entrada de la finca. Aoi, que se encontraba afuera, notó su caída desde lejos. Su corazón se aceleró al ver la figura de Tanjiro en el suelo, inconsciente. Inmediatamente, corrió hacia él con Kanae a su lado, quienes, al llegar, se dieron cuenta de que el joven cazador no respiraba con normalidad. Con rapidez, lo levantaron y lo llevaron al interior de la finca, a la enfermería, lo más rápido posible. Al llegar a la habitación, las dos lo pusieron en una cama, y en ese momento, Shinobu, que había escuchado el ruido, entró al lugar. Su rostro se tensó al ver la gravedad de la situación, pero no dijo palabra alguna. Sabía que debía actuar rápido. Necesitamos estabilizarlo, dijo Shinobu mientras se acercaba con urgencia, tomando el control de la situación. Aoi y Kanae comenzaron a quitarle la aori a Tanjiro con cuidado, mientras Shinobu preparaba los materiales para tratar las heridas. Aoi, preocupada, miró las heridas profundas que cubrían su cuerpo. ¿Qué le pasó?, preguntó Aoi, su voz llena de preocupación mientras observaba las heridas graves. Shinobu, al inspeccionar más de cerca, asintió, pero no dijo nada por un momento. Después, comenzó a aplicar las primeras medidas para detener el sangrado. Parece que luchó contra un demonio extremadamente poderoso, respondió Shinobu con seriedad, sin dejar de trabajar en las heridas de Tanjiro. Kanae, observando todo en silencio, también se acercó para ayudar a tratar las heridas menores. Sin embargo, en ese momento, Aoi, con manos temblorosas, comenzó a retirar la máscara de Tanjiro. Estaba claro que su respiración se estaba dificultando, y necesitaba que pudiera respirar mejor. Al levantar la máscara, el rostro de Tanjiro quedó al descubierto. Las tres se detuvieron por un momento, observando el rostro del joven cazador. A pesar de las heridas y la fatiga, había algo que destacaba en su rostro. Una belleza inusual que, aunque no era el momento adecuado para fijarse en ello, no pasó desapercibida. La piel de Tanjiro era impecable, sus facciones armoniosas y suaves, a pesar de las marcas de la batalla. Aunque sus ojos permanecían cerrados debido al desmayo, su rostro reflejaba una serenidad que las tres no podían evitar notar. Fue un instante de silencio, en el que todas las féminas en la habitación se sonrojaron levemente, sintiendo un calor en sus mejillas que no podían explicar. Aoi fue la primera en apartar la mirada, sintiendo su rostro arder por el rubor. Kanae, igualmente sorprendida, trató de mantener la compostura, pero no pudo evitar un leve sonrojo. Shinobu, con una ligera sonrisa en sus labios, también desvió la mirada, sin poder evitar un pequeño rubor en sus mejillas. A pesar de la sorpresa que les causó el rostro de Tanjiro, las tres rápidamente se concentraron en lo que realmente importaba: salvarle la vida. Este joven tiene una presencia inusual, comentó Shinobu con una ligera sonrisa, tratando de restarle importancia a lo que acababa de suceder. Aoi asintió, volviendo su mirada a Tanjiro. Lo que importa ahora es que sobreviva, dijo Aoi con firmeza, tratando de mantener la calma. Kanae, observando las heridas de Tanjiro, asintió, decidida a ayudar en todo lo posible. Debemos hacer todo lo posible para que se recupere, murmuró Kanae mientras aplicaba más ungüento en las heridas superficiales. Shinobu, al ver que las heridas de Tanjiro comenzaban a estabilizarse, suspiró aliviada, aunque su mente seguía trabajando. Debería descansar ahora. Necesitamos que recupere fuerzas, dijo Shinobu, aliviada por haber detenido la hemorragia, aunque no podía decir que estaba fuera de peligro. Aoi, Kanae y Shinobu se apartaron un poco, dejando a Tanjiro descansar.
Mientras tanto, las niñas que vivían en la finca se asomaron discretamente por la puerta, observando en silencio la escena. El rostro de Tanjiro había generado una gran curiosidad entre ellas, pero sabían que no era el momento para preguntar o hacer ruido. La preocupación por su estado era evidente. Finalmente, las horas pasaron lentamente. Mientras Tanjiro permanecía en un profundo sueño debido al agotamiento y el tratamiento recibido, las hermanas Kocho y Aoi se mantenían cerca, observando su estado y esperando a que despertara para poder entender qué había sucedido. El aire de incertidumbre se mantenía en la finca, ya que nadie sabía qué tipo de enfrentamiento había tenido Tanjiro. Por ahora, solo podían esperar y cuidar de él. Cuando finalmente decidieron dejar a Tanjiro descansar, las tres mujeres salieron de la habitación con una ligera sensación de inquietud, como si algo en el aire hubiera cambiado sutilmente. Aoi, Kanae y Shinobu sabían que lo mejor era que Tanjiro recuperara fuerzas, pero no podían evitar preocuparse. Había algo en él, algo en su presencia, que las mantenía en vilo. Esa noche, aunque sus cuerpos necesitaban descanso, las tres no podían dejar de pensar en lo que habían visto. El rostro de Tanjiro. La suavidad de sus rasgos, la manera en que su respiración tranquila parecía ser lo único que los mantenía unidos en ese instante de calma, todo eso había dejado una huella en ellas. Y aunque trataron de distraerse con otras tareas, sus mentes regresaban al joven Kamado que descansaba en la habitación. Al día siguiente, Tanjiro seguía sin despertar. Pasaron las horas y la preocupación se hizo más fuerte. Aoi, Kanae y Shinobu se turnaban para verificar su condición, pero aunque su respiración era estable, no mostraba signos de despertar. Cada vez que entraban a la habitación para chequearlo, sus ojos inevitablemente se posaban en su rostro. A pesar de la gravedad de su estado, había algo tranquilizador en la forma en que dormía, como si su cuerpo estuviera en un profundo sueño reparador. Las tres se acercaron a su cama una vez más. Aoi, con su rostro ligeramente sonrojado, se inclinó para revisar su respiración. Cuando levantó un poco la manta para asegurarse de que Tanjiro no estuviera con demasiado calor por la manta, un suspiro escapó de sus labios, sin quererlo. No sabía cómo, pero al mirarlo más de cerca, sentía una sensación inexplicable de atracción. Era una belleza que no podía negar, una que, aunque estaba fatigada y herida, seguía siendo impresionante. Aoi apartó la mirada rápidamente, ruborizándose al notar cómo su corazón latía más rápido sin razón aparente. Kanae, que había entrado detrás de Aoi, también lo observó con una ligera incomodidad en su pecho. No podía entender por qué se sentía tan atraída por alguien que solo conocía de manera superficial. Sus labios, tan suaves, tan perfectos, despertaban en ella una curiosidad que no lograba controlar. Quiso apartar esos pensamientos rápidamente, sabiendo que no era el momento, pero había algo en su rostro, esa fragilidad que transmitía, que la mantenía intrigada. Shinobu, observando la inquietud de sus compañeras, también se acercó. Como siempre, intentó mantener su rostro serio, pero incluso ella no podía negar lo que veía. El rostro de Tanjiro tenía una belleza que, aunque rara vez lo mostraba, era indiscutible. Y sus labios, sin quererlo, sus pensamientos se desbordaron, deseando acercarse solo por un segundo. Pero, al igual que las otras, se reprimió. Sabía que no era el momento, que él necesitaba descanso, y lo último que debía hacer era perder el control por algo tan trivial. El tiempo pasó y, a medida que cada una de ellas cuidaba de Tanjiro, sentían que había algo más en él. No solo era un joven cazador con un pasado doloroso, sino que había algo en su ser, una energía que atraía, que no podían dejar de notar. Pasaron 24 horas más sin que Tanjiro despertara, lo que aumentó la preocupación de las tres. Cada vez que lo veían, sus corazones se apretaban, pero no solo por su estado, sino también por esa sensación indescriptible que solo se acrecentaba con el paso del tiempo. Y aunque lo cuidaban con esmero, no podían evitar sonrojarse cuando sus ojos se posaban en su rostro, sin poder escapar de la curiosidad que sentían por él. Pero, en el fondo, sabían que lo importante era que Tanjiro se recuperara. Sin embargo, algo en sus corazones les decía que el joven Kamado tenía algo que, tarde o temprano, cambiaría las vidas de quienes los rodeaban. Tanjiro seguía dormido, sin saber lo que pasaba a su alrededor. Pero su recuperación ya había comenzado, y, aunque sus heridas eran graves, había algo en él que les daba esperanza.
algo que parecía ser mucho más que solo un cazador. Tanjiro, al despertar por completo, se dio cuenta de que ya no tenía la máscara puesta. En ese momento, algo dentro de él cambió. Aunque siempre había mantenido su compostura, la calidez de las hermanas Kocho Yaoi lo hizo sentir una extraña sensación de paz. Con cada respiración profunda, su cuerpo se sentía más relajado, y al mirar a las tres mujeres que lo habían cuidado y protegido, algo en su interior se suavizó. Por primera vez en mucho tiempo, y casi sin pensarlo, una sonrisa pura y sincera apareció en su rostro. No era una sonrisa forzada o falsa, sino una genuina, llena de agradecimiento y aprecio hacia las personas que lo habían acompañado en su difícil camino. Su expresión era tan radiante y natural que, en un instante, el ambiente en la habitación se iluminó. La luz de su sonrisa era tan cálida como el sol, algo que nunca se veía en Tanjiro anteriormente. Las tres mujeres se quedaron en completo shock al ver esa sonrisa. Shinobu, Kanae y Yaoi, quienes habían llegado a conocer a Tanjiro como un cazador serio y con un aire de frialdad que lo mantenía distante, ahora veían algo completamente diferente. Esa sonrisa brillaba como un faro de esperanza, de humanidad, algo tan puro que casi no podían creer que venía de él. Fue como si, por un momento, el peso de todo lo que había sufrido y enfrentado se desvaneciera. Una sonrisa que reflejaba la bondad que aún habitaba en su interior. Las tres féminas se sonrojaron instantáneamente. El gesto inesperado, tan sincero y lleno de gratitud, hizo que sus corazones se aceleraran. Aoi fue la primera en apartar la mirada, con las mejillas ardientes, mientras Kanae no pudo evitar sonreír nerviosamente, como si no pudiera creer lo que veía. Shinobu, aunque más reservada, no pudo evitar un gran rubor en sus mejillas, sorprendida por la sinceridad de la sonrisa de Tanjiro. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Tanjiro regresó a su estado emocional habitual, sereno y tranquilo, como si ese destello de calidez nunca hubiera ocurrido. Aún así, una pequeña sonrisa se mantenía en sus labios, una sonrisa que era más ligera que la habitual. Su mente, llena de pensamientos y decisiones, lo llevó a reflexionar por un momento sobre lo que acababa de suceder. Después de un instante de reflexión, Tanjiro se sintió cómodo consigo mismo. Tal vez no necesitaba ocultarse más, al menos frente a ellas. Eran sus compañeras, las que lo habían apoyado cuando más lo necesitaba. Con una mirada tranquila, pero más suave que antes, Tanjiro les dijo: "Gracias, por todo lo que han hecho por mí. Estoy bien, no se preocupen". La calidez de su sonrisa, aunque más contenida, seguía siendo un reflejo de su agradecimiento. Y a partir de ese momento, algo había cambiado. Con ellas, ya no tenía nada que ocultar. Las tres mujeres permanecieron en silencio, observando a Tanjiro descansar en la cama. La preocupación era evidente en sus rostros. Aunque parecía que se encontraba más estable gracias a su descanso y el cuidado recibido, las heridas que había sufrido seguían siendo graves. Habían visto muchas batallas, pero nunca habían presenciado a un joven cazador en un estado tan crítico. Después de unos momentos, Kanae fue la primera en romper el silencio. "Tanjiro, ¿puedes decirnos qué ocurrió? ¿Cómo llegaste aquí en ese estado?", preguntó con suavidad, pero su voz traicionaba la inquietud que sentía. Tanjiro, aún débil pero con la calma que lo caracterizaba, abrió los ojos poco a poco. Sabía que necesitaba contarles lo sucedido, no solo por ellas, sino porque no podía ocultar la verdad. "Me enfrenté a Douma, la segunda luna superior", explicó, sin ocultar la seriedad de su voz. "La batalla fue más difícil de lo que imaginé. Pero, al final, pude resistir, aunque casi pierdo la vida en el proceso". Las féminas intercambiaron miradas de asombro. Kanae y Yaoi no podían creer lo que acababan de escuchar. Douma era un demonio extremadamente fuerte, uno de los más poderosos, y el hecho de que Tanjiro hubiese logrado sobrevivir a tal enfrentamiento era nada menos que impresionante. "¿Lograste sobrevivir a un enfrentamiento con Douma?", preguntó Aoi, incredulidad evidente en su voz. "Eso es increíble, Tanjiro. No muchos cazadores habrían podido hacerlo". Tanjiro bajó la mirada, pensativo por un instante. Su mente revivió los momentos de la batalla, la tensión y el dolor que había sufrido, pero también la determinación que lo había mantenido en pie. "No sé cómo lo hice, pero mi voluntad de seguir adelante fue lo que me permitió resistir.
Fue una lucha brutal, pero sobreviví, explicó con calma, aunque un dejo de dolor se reflejaba en su mirada. No fue fácil. Aún siento el peso de la batalla. Shinobu, que había estado observando en silencio, no pudo evitar mirarlo con una mezcla de respeto y preocupación. A pesar de su frialdad, de su apariencia tranquila, Tanjiro había logrado lo que pocos cazadores podrían: enfrentar y sobrevivir a un demonio tan formidable como Douma. Lo importante es que estás vivo, Tanjiro, dijo Shinobu con una ligera sonrisa, tratando de ocultar la profunda preocupación que sentía. Eso es lo que más importa ahora. Tanjiro asintió levemente, agradecido por sus palabras, aunque no le gustaba hablar sobre sus batallas o las heridas que había sufrido. Era algo que prefería dejar atrás para seguir adelante. Pero sabía que debía compartir lo que había pasado, al menos para que no se preocuparan aún más. Kanae miró a las otras dos mujeres, luego a Tanjiro, y con una sonrisa amable dijo: ahora lo mejor es que descanses y dejes que tu cuerpo se recupere. Tienes muchas heridas que sanar. Tanjiro asintió de nuevo, cerrando los ojos y dejando que el cansancio se apoderara de él. Aunque estaba agotado, sentía una extraña sensación de alivio por haber podido contar lo sucedido. Las mujeres, al ver su agotamiento, decidieron dejarlo descansar y se retiraron poco a poco para no perturbar su recuperación. Pero, antes de irse, las tres mujeres se miraron entre sí, sorprendidas, sin poder quitarse de la mente la imagen de Tanjiro. No solo por la gravedad de sus heridas, sino también por la calma y la fortaleza que había mostrado al relatar lo sucedido. Había algo en su forma de actuar, en su serenidad, que las había tocado profundamente. Mientras se alejaban, una sonrisa se dibujó en los rostros de las féminas. No era solo su valentía lo que las impresionaba, sino también la calidez que había mostrado en ese breve momento, justo antes de cerrar los ojos y descansar. Esa sonrisa sincera, casi pura, que les había regalado a pesar de todo lo que había enfrentado, había sido algo inesperado. Tanjiro, quien siempre había sido tan serio y distante, había mostrado una faceta que las hizo sentir algo que no sabían cómo describir. Shinobu, particularmente, no podía dejar de pensar en la expresión de Tanjiro. Había algo en su corazón que le hizo sentir una emoción que no podía identificar completamente, pero que, al mismo tiempo, la hacía sonrojarse sin poder evitarlo. Y mientras las tres mujeres se retiraban a descansar, la imagen de Tanjiro, en su cama y con una sonrisa tranquila, seguía rondando sus pensamientos. Quizás, este cazador tan reservado y lleno de secretos, aún tenía muchas sorpresas que ofrecer. Pero por ahora, lo único que importaba era que se recuperara y estuviera bien. Y, tal vez, cuando despertara, ellos podrían compartir más momentos como ese. Bueno gente, hasta acá llega este capítulo de esta historia. Sin nada más que decir me despido y hasta pronto.